Gloria sea al Señor, bendito sea el Señor, hermanos. Pues como todo, cuando estamos iniciando algo hay muchos ajustes, pero hemos visto la mano de Dios en lo que llevamos en esta semana. Y precisamente he querido predicar específicamente de lo que se tratan los grupos y cómo los encontramos en las Escrituras. Así es que es imposible no poder hablar de lo que está pasando en tu corazón, de la experiencia que nosotros hemos vivido. Digo nosotros los que estamos involucrados en el ministerio de Operación Jerusalén. Así es que hemos iniciado Operación Jerusalén, el plan de Dios para ríos de agua viva, a través del cual estamos convencidos que Dios va a traer gran bendición a las familias de nuestra iglesia y de nuestra comunidad. Este plan consiste en crear una red amplia de reuniones en casas o simplemente fuera de casa, en donde las personas se puedan reunir en grupos pequeños para compartir la palabra de Dios y ser edificados mutuamente, y también compartirla con sus amistades o familiares que no conocen a Cristo. Esta semana yo he estado visitando básicamente durante todos los días, desde el día lunes hasta el día de ayer. El día de hoy también espero unirme a uno de los grupos para así poder también gozarme con los hermanos y ser partícipe de lo que Dios está haciendo. Si usted aún no se ha añadido a un grupo, todavía hay espacio en algunos de ellos donde usted puede vivir esta experiencia, que yo le llamo la experiencia lo más cercano a la iglesia primitiva, a la iglesia fundada por Cristo a través de los apóstoles, a través de Pedro, a través de Juan, a través de estas personas que fueron parte del círculo más cercano de Cristo. Por lo tanto, yo no estoy interesado nada más en tener iglesias. Dios no está interesado en juntar cantidad de personas en un templo, en un edificio. El propósito no es ese. El propósito es que nosotros podamos ser una familia en Cristo. Y yo sé que a veces esto puede representar un gran desafío para una iglesia como la nuestra, específicamente hablando, donde no somos 15, no somos 20, somos más de 200 personas. Pero es precisamente a través de estas pequeñas comunidades de fe donde nosotros podemos practicar la vida cristiana y crecer en la comunión con nuestros hermanos. No veo de qué otra manera pueda ser posible. Por lo tanto, le voy a pedir que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Por favor, vayamos y vamos a hacer un viaje en el tiempo a la experiencia. Vamos a introducirnos a la experiencia de la iglesia primitiva. Después que han recibido el Espíritu Santo y luego de que Pedro ha predicado su primer sermón, en donde alrededor de 3,000 personas se convirtieron. Y mire usted cómo Dios movió a través de su espíritu a los primeros cristianos, de qué manera ellos iban a vivir. Y aquí San Lucas nos lo presenta en Hechos 2, 46 y 47. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Dice la palabra del Señor en Hechos 2, 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Qué bendición, Padre, la que nos concedes de estar aquí en tu presencia en esta hora. Qué bendición la que nos has concedido a través de Cristo de ser llamados tus hijos. Qué tremendo privilegio ser embajadores del reino de Dios en este mundo. Qué privilegio el que nos has dado y qué bendición la que nos has concedido para que a través de los grupos familiares podamos tener comunión, podamos recrearnos en tu presencia y podamos también ser de bendición a otras personas que aún no te conocen. Suplico, mi Dios, que en esta hora tu Espíritu Santo reafirme la misión que tenemos como ríos de agua viva y que también convenza la vida de muchas personas que necesitan de estos grupos
pero que por alguna otra razón aún no se han unido. Que tu Espíritu Santo, Dios, traiga convencimiento de que aquellos que tú llamas, los llamas no solamente a ser parte de una institución, sino a ser partes de una familia. Y los valores familiares los podemos vivir de diferentes formas, pero a través de los grupos familiares es un buen espacio donde podemos cultivar nuestras relaciones y de esa manera ministrarnos los unos a los otros. Bendice Ríos de Agua Viva y todo lo que nosotros estamos haciendo y todo también lo que mis hermanos piensan hacer de manera individual en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Para ninguno de nosotros es un misterio que vivimos en una sociedad cada vez más individualista. Pocas veces les cuento que he visto a mi vecino, porque no necesita en realidad bajarse de su vehículo y exponerse a las personas que puedan estar afuera. Entran directamente al garaje y salen del garaje. Esa es la vida de Estados Unidos. Vivimos desconectados los unos de los otros, aún en nuestros círculos más íntimos de nuestra familia. Los avances tecnológicos, la comodidad material y las ocupaciones de la vida, mis hermanos, hacen que la comunión cada vez sea más difícil y a veces imposible. No digo de que no puedes reunirte con ciertas personas. Tener comunión es unir tu corazón a otras personas, compartir vida con vida, llevar los unos las cargas de los otros. Eso va más allá de simplemente tener una bonita reunión con algunas personas. Y es precisamente lo que Dios nos ya ha llamado a hacer y hacer. Y quiero decirles, mis hermanos, que mi alma alaba al Señor, porque en esta semana hemos podido romper muchas de estas barreras y nos hemos conectado los unos a los otros. Quiero hablar entonces de este tema: la iglesia, o una iglesia que vive como una familia. Ese es el deseo de Dios, ese es el diseño de Dios. Que la iglesia no solamente sea un lugar donde tú vas cada domingo o cada miércoles, que no sea un lugar en donde tú llegas y puedes servir en este lugar que llamamos iglesia, que la iglesia al final somos nosotros, sino que la iglesia, el pueblo de Dios, aquellas personas que Cristo ha salvado, puedan vivir la experiencia de una familia en diferentes contextos como creyentes redimidos por la sangre de Cristo. Pero esto cada vez se hace más imposible, especialmente en los tiempos que vivimos ahora, en donde ya las iglesias no están interesadas en vivir una vida cercana los unos de los otros, sino en ser parte de una gran organización en donde todo lo hemos profesionalizado, donde tú puedes llegar, te sientas, escuchas bonitas luces, bonitas música agradable con un café al lado tuyo, luego te vas para tu casa y no sabes absolutamente nada de nadie, ni te interesa. Llega el otro domingo, entonces vienes a la iglesia, te sientas, recibes la palabra y todo lo mismo, y llegas a tu casa y te relajas y te envuelves en tu rutina. Pero a eso le llamamos iglesia. Estoy convencido por las escrituras que eso no es la iglesia. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia es un cuerpo de creyentes redimidos por la sangre de Cristo, miembros de la familia de Dios, que Dios ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, y que ahora compartimos una misma fe, una misma esperanza, un mismo amor y una misma misión. Eso es comunión. Es compartir, es tener cosas compartidas con otras personas. Por lo tanto, nuestra comunión se desprende de nuestra comunión con Cristo. Todo aquel que tiene comunión con Cristo, de alguna u otra forma, el Espíritu Santo te moverá a tener comunión, a querer compartir tu vida con otros creyentes que tienen los mismos valores, los mismos principios, la misma misión, el mismo deseo de glorificar a Dios. El Espíritu de Dios te va a mover a hacer esto. Y es lo que vemos en la iglesia primitiva. Hechos 2:46, ya Pedro ha predicado su primer sermón. Alrededor de 3,000 personas se han convertido. No tenían un manual, no tenían una constitución, no tenían algo que le llamaran Operación Jerusalén, donde Pedro juntara a todas las personas. No, esto simplemente se fue dando por naturaleza. Por naturaleza. Al venir a la fe, el Espíritu Santo moraba en cada una de estas personas
y fueron convencidos que necesitaban vivir una vida de comunidad más allá del templo. El templo es importantísimo y las reuniones en las casas no lo sustituye, sino que lo complementa la misión de la iglesia. Mis hermanos, notemos en primer lugar entonces que una iglesia que vive en familia es una iglesia que vive en comunión. En segundo lugar, es una iglesia que va más allá del templo. Y en tercer lugar, es una iglesia que puede y recibe la bendición y el respaldo del Señor. Hay cosas que como iglesia podemos hacer, hay cosas que como iglesia y como seres humanos no podemos hacer. Dicho sea de paso, ese es el primer tema de la serie que estamos estudiando, decisiones que sanan tu vida en estos grupos. Tú no eres Dios. Yo no puedo controlar quién va a llegar o quién no va a llegar. Yo no puedo controlar y no puedo crear la comunión. Puedo tenerlos juntos, puedo de alguna manera convencerlos a que vengan, pero ya de ahí que se vayan desarrollando esta comunión es algo que puede lograr solamente el Espíritu de Dios en la vida de las personas. Pero ¿no se le hace que a veces está rodeado de muchas personas, pero a la misma vez se siente solo? ¿Cuántos se han sentido terriblemente solos en los últimos días, en las últimas semanas? Puedes estar rodeado de personas, puedes tener a tus hijos a tu lado, puedes tener a tu compañera de vida, tu compañero de vida, pero no puedes externar lo que hay en tu corazón. Y eso es triste, está acabando con nuestra sociedad, un sentido de soledad, asolamiento. Estás rodeado de personas y ruido alrededor, pero en el fondo de tu corazón te sientes terriblemente e inexplicablemente a veces solo. Por eso Dios que te está llamando a tener comunión los unos con los otros. No tienes que vivir solo. Dios nunca ha llamado a un creyente para que vaya y se vaya a vivir a una cueva, a una montaña, como creían los monjes del pasado. Dios nos ha llamado a tener comunión. ¿Cuántos creen eso? La comunión es algo innegociable en el pueblo del Señor. Es un desafío, es un reto, pero es precisamente a esto lo que Dios nos llamó a hacer y a hacer. Mire usted el versículo 46. Dice esto de los primeros cristianos: y perseverando unánimes, hasta ahí. La iglesia primitiva tenía comunión y perseveraban en esta comunión, y la misma comunión les ayudaba a perseverar en el camino del Señor. La única forma de perseverar, crecer y progresar, la única forma de perseverar, crecer y progresar en la vida cristiana es al lado de personas con quienes puedas tener comunión, puedas compartir tu vida espiritual con ellos. Se lo voy a decir nuevamente, hermano. La única forma que Dios te va a hacer crecer y progresar en tu vida espiritual es al lado de personas con quienes puedas tener comunión espiritual. Perseverar es mantenerse firme y avanzar, escucha bien, aferrándote a algo o a alguien con devoción y con entrega. Esto es algo que debe ser intencional en el creyente, no por casualidad. Estos creyentes perseveraban unánimes, es decir, en la unidad que ellos disfrutaban, les permitía a ellos ir creciendo, permanecer firme, porque tampoco fue fácil para los primeros cristianos. Imagínate a un náufrago que se aferra a una tabla sobre la cual esta persona puede flotar. Es la única tabla que representa una esperanza. Se aferra tanto que le ayuda esta tabla a llegar a la orilla del mar. Esa es la idea que comunica San Lucas en el versículo 46, cuando dice que perseveraban unánimes, es decir, juntos. No podían perseverar de manera individual. Usted dirá, Dios es suficiente, hermano. Dios está en todas partes. No necesito otros creyentes. Error grandísimo. ¿Por qué? Porque eso se llama orgullo espiritual. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito ser ministrado por ustedes de alguna forma. Y ustedes necesitan ser ministrados a través de mí. ¿Sí o no, hermano?
Yo disfrutaba el testimonio de nuestra hermana, una vez más, de nuestra Josefina. Iba a decir Abby, pero nuestra hermana Josefina el día, y de nuestro hermano Sergio también, su esposo. Ellos, yo los miraba que estaban tan enfocados en la enseñanza, en la palabra, que al final Dios quebrantó sus corazones y contaron sus testimonios. Y wow, y cómo Dios me bendijo a mí a través del testimonio de ellos. Lo que quiero decir es que no tienes que ser un gran expositor de las Escrituras para poder bendecir a otros. En este contexto a veces es difícil que yo me siente y escuche el testimonio de alguien más, pero de esa manera ustedes ministran mi vida también. Por eso creo tanto en los grupos, porque no solamente yo fui ministrado, ellos mismos fueron ministrados. Y también otros hermanos que estaban ahí fueron ministrados por la palabra de Dios, por el testimonio de nuestros hermanos. Pero necesitamos darnos a la tarea de crear estos espacios donde podamos tener comunión. Dios nos está enseñando aquí en este primer punto que nos necesitamos, y estas personas perseveraban en la unidad, como un solo cuerpo, como un solo equipo. Ellos iban adelante, iban avanzando, progresaban, pero no de manera individual, sino en la unidad del cuerpo de Cristo. Dios ama la unidad. Jesús oró allá en el Getsemaní, en San Juan 17, ¿se recuerdan? Que sean uno como tú y yo, Padre, que ellos también sean uno, que vivan en unidad y perseveramos en unidad. Así es que si usted es un creyente que piensa que puede vivir la vida de manera solitaria, sin ser ministrados por sus hermanos más allá del templo, le aseguro que está en una posición muy vulnerable en su propia vida. Es como una ovejita que se ha apartado de la manada, del rebaño. Es una presa fácil de ser devorada por su adversario, por su enemigo. Es como un pequeño carbón, hermano, que se aferra al montón de carbones para permanecer encendido. Si usted separa un carbón del grupo de carbones que está encendido, se dará cuenta que fácilmente se va a apagar. Yo oro desde mi casa, miro la TV por acá, veo los sermones, me conecto, sí, está bien, eso es bueno, pero no puedes sustituir la comunión con tus hermanos. No deberíamos de sustituirla, jamás. Podrá decir, no, que yo tengo mucha experiencia, sé mucho de la palabra de Dios. Pues tienes que aprender cuando la palabra de Dios dice: animaos los unos a los otros, orad unos por otros, perdonaos unos a otros, toleraos unos a otros. Porque en esa tolerancia y en ese perdón y en esa diferencia, Dios te va refinando como el fuego refina el oro. Si no te expones a ser de alguna manera vulnerable ante tus hermanos, a veces vas a ser de alguna forma ofendido por tus hermanos, pero no se trata de que si te ofendió o no, sino se trata de cómo voy a responder yo a la ofensa de mi hermano, o en la carne o en el espíritu. Y de esa manera Dios te está refinando, Dios te está transformando, Dios te está corrigiendo, te está formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ese es todo el proyecto por el cual Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. No solamente para tenernos juntos, sino para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén, hermano. Ese es el propósito de la redención. El fin último de la redención es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que cuando venga una dificultad a tu vida, dentro o fuera de las paredes de este templo, pregúntate: ¿cómo está Dios obrando en mi vida a través de esta adversidad? ¿De qué manera yo puedo reflejar el carácter de Cristo? ¿De qué manera Dios está puliéndome? ¿De qué manera Dios me está limpiando de las impurezas de mi carne, del yo que a veces reina en mi vida? Y es a través de tus hermanos. Perseveraban unánimes, no de manera individual, no cada quien por su lado, sino en la unidad. Pero además era una iglesia que practicaba la comunión. La comunión se experimenta en la iglesia primitiva, no solamente se enseña. Es fácil enseñar de la comunión.
Otro tema es vivir en comunión. Y hay personas que no pueden vivir en comunión ni con su propia familia, ni con sus propios hijos, ni con sus propios hermanos. Tienes que preguntarte, hermano, si tú tienes muchos problemas con tanta gente, deberías de cuestionarte tu tesis, porque a veces la tesis nuestra es ellos. Si tienen muchos problemas con diferentes personas a la misma vez, lo más probable es que el problema no esté en la gente. Lo más probable es que el problema esté en ti. Y tienes que ser sumamente honesto y considerar esa realidad. Pero la comunión debe de vivirse en el seno, en lo íntimo de la iglesia cristiana. Comunión es compartir, ser partícipe de, tener compañerismo. En griego es la palabra koinonia. La comunión cristiana se origina en una vida o un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. Aquellos en quienes Dios ha hecho un milagro del nuevo nacimiento que le llama la Biblia, estas personas por naturaleza, una vez más, buscarán otros cristianos con quienes compartir su vida. Es así. Alguien que le gusta, por ejemplo, el fútbol, el mundial, alguien de pronto se va a juntar con personas que hablan del mundial. Otra persona que le gustan los camiones, hablan de los camiones. Otra persona que le gusta la pesca, se junta con las personas que hablan de la pesca. Pero las personas creyentes, en quienes Dios ha depositado su espíritu, se va a juntar con personas, va a querer relacionarse con personas que comparten la misma fe, la misma visión de vida, los mismos principios y valores. Y es por eso que esto es trascendental cuando hablamos de nuestra pareja o los jóvenes que están buscando una pareja con quien hacer su vida eventualmente. Es sumamente esencial de que no pierdas de vista esto. El Espíritu Santo siempre te va a guiar hacia una persona que comparte de alguna forma la misma visión de vida, porque si no estás empezando en el lugar equivocado y no tienes ni que preguntarle a Dios, Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Ya la voluntad de Dios está escrita. Compartimos entonces una unión espiritual y esta unión espiritual nos lleva a expresarla en una verdadera comunión con nuestros hermanos. Todo empieza en el corazón. No es algo creado, sino es algo generado en lo más profundo del corazón del creyente. Mire usted cómo se expresaba esta comunión con los hermanos. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estas palabras me encantan. ¿Cómo se expresaba esta comunión? Lo reduce a estas cosas San Lucas, diciendo, estas personas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando hablamos de la alegría, es una alegría que brota de lo más profundo de un corazón satisfecho, en paz y agradecido con Dios. No es la alegría que te dan las cosas de este mundo, es una alegría que brota de lo más profundo de tu corazón, que viene del Espíritu de Dios. Entonces, es un gozo real, no dependía de las circunstancias. Es un gozo que se experimenta en lo íntimo de los cristianos, de la vida cristiana, cuando se juntaban y comían juntos con alegría, con gozo. ¿Por qué se gozaban estos cristianos? Al considerar sus vidas, al considerar la obra de redención de Cristo Jesús a favor de ellos, al considerar la salvación de Cristo. Todo giraba en torno a la persona de Cristo y entendían que estar reunidos ahora, de pronto no se conocían antes, pero ahora ya se conocen a través de Cristo, forman lazos de compañerismo, familiares, fraternos, y entonces pueden gozarse por la obra que Cristo hizo en sus vidas, por la salvación que Jesús ha logrado a favor de ellos. Por eso el salmista David, cuando cayó en pecado, recuerdan ustedes el Salmo 51, dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando dejas de gozarte en la obra de la salvación de Cristo, entonces estás en un camino muy vulnerable y peligroso para poder cometer cualquier tipo de pecado. La razón por la cual a veces eres atrapado por el pecado en el mundo, cualquiera que sea, es porque tu gozo en Cristo lo has perdido.
has perdido de vista la importancia de tener un deleite en el Señor. Y ese deleite y ese gozo en Cristo nos lleva a tener ese gozo en la vida cristiana. Aún podemos tener ese gozo en las cosas tan pequeñas, tan comunes como compartir los alimentos con otra persona. Tristemente, hoy en día, a veces en el círculo de la familia, no tenemos ese gozo. No vivimos en ese gozo. Y no tenemos incluso comunión aún con nuestros seres más queridos. Pero Dios quiere que su pueblo reflexione y medite. Hay gozo cuando un corazón realmente está conectado con el Señor y con sus hermanos. Pero además comían con sencillez de corazón. Esta palabra sencillez, hermano, es humildad o simplicidad. Escuche bien, no había competencia. No tenían que aparentar, no tenían que vender su imagen a alguien más. No tenían que subir una foto en Facebook o en Twitter y esperar que todos respondieran y le dieran un corazoncito. No estaban buscando la validación de ninguna persona. Ellos eran auténticos, eran genuinos, eran simplemente la persona que Dios lo había llamado a ser y a hacer las cosas que Dios nos había llamado a hacer. Ellos compartían la mesa, dice la Biblia, con alegría, con el gozo del Señor, una emoción importante, pero también con una sencillez, con una humildad. Nadie se comparaba cómo venía vestido la otra persona, o qué tipo de carro tenía la otra persona, o cuánto dio la otra persona, o cuánto tiene, qué tan grande es la compañía, qué tan pequeña es la compañía, cuántos zapatos tiene el otro, qué tipo de teléfono trae. No tenía nada que ver eso con la vida cristiana. Y esas son las cosas que nos hacen terriblemente infelices. El estar viendo lo que otros tienen, el estar codiciando lo que otras personas tienen, el nunca estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado. Estas personas, dice las Escrituras, que simplemente se sentaban a la mesa, tenían alegría en su corazón, el gozo del Señor, pero también tenían humildad, simplicidad. La vida no es complicada, hermano. La vida no es complicada. A veces nosotros la hacemos complicada. Dijo Jesús que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Pero por alguna razón el enemigo nos ha engañado y nos ha hecho creer que mi felicidad y mi paz y mi bienestar depende de la abundancia de los bienes que yo pueda poseer. Y estamos como ese hámster corriendo detrás de esa ruedita, hermanos, corriendo y nunca salimos, nunca avanzamos, nunca llegamos. Ahora, ¿está malo prosperar? Definitivamente no. Debemos de buscar a prosperar, debemos de buscar a avanzar, debemos de buscar a que nuestro negocio prospere, sí, pero no está allí. Tienes que entender que no está ahí la paz, la felicidad, el gozo del Señor. La vida cristiana es una vida simple, sencilla. Dios está conmigo y puedo tener comunión con mis hermanos. Teniendo sustento y abrigo, le dice Pablo a Timoteo. Teniendo sustento y abrigo. A ver, ¿quién está desnudo acá? No hay nadie, ¿verdad? Todos tienen abrigo, todos tienen vestimenta. Ok. ¿Cuántos se vinieron sin comer? No porque tu mamá no te hizo de comer, sino porque no había de comer. Todos, yo sé que si llegan a su nevera, la abren, están increíblemente bendecidos, ¿sí o no? Dice, tengan contentamiento con esto. Estad contentos con eso. Es suficiente. Gloria a Dios, porque tengo otros que quizás están añorando tener lo que yo tengo en mi refri. Y a veces nos vivimos quejando porque nuestro corazón ha perdido esa simplicidad de la vida. Con el hecho de tener lo necesario, yo debo estar contento y tener ese contentamiento. Si no aprendes a tener contentamiento donde estás y con lo que tienes ahora, hermano, nunca vas a tener contentamiento. Tu corazón es como el Seol, dice las Escrituras. Es como el lugar de los muertos. Nunca está saciado, nunca está satisfecho. Siempre está recibiendo más almas difuntos y nunca se satisface. Así es que eso te lo puede decir mejor Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Salomón. Él llegó a tener riquezas, oro, fama, gloria, mujeres, pero nada trajo satisfacción a su corazón. ¿Por qué? Porque a veces nos complicamos y olvidamos lo sencillo que es la vida, lo simple que es la vida. No había hipocresía. La palabra sencillez también tiene que ver con ser una persona humilde, honesta, simple, sincera, sin orgullo,
sin pretensiones, sin apariencia. Era una relación auténtica entre los hermanos. Pero no solamente esto, hermano. La iglesia primitiva alababa al Señor y tenía el favor de todo el pueblo, porque era una pequeña comunidad, la verdad, que a cualquier persona le podría llamar la atención, quisiese estar allí, ser parte de ellos. Y eso es lo que Dios nos ha llamado también a vivir. Una de las cosas que yo viví en esta semana, y nadie me la contó, es precisamente la experiencia de gozarme con personas que de pronto a veces no he tenido tanto el tiempo para sentarme a la mesa y poder conversar y poder hablar a la orilla de un pequeño snack y poder platicar de cualquier cosa sin estar viendo mi reloj porque el tiempo se me acabó. Simplemente compartir la vida, estar con ellos en la simplicidad, en la sencillez de lo que es la vida y las relaciones. Hermanos, Dios anhela una iglesia que no solamente enseñe sobre la comunión, sino que viva en comunión, que aprenda a disfrutar las cosas sencillas de la vida en la unidad de su familia espiritual, que nuestras relaciones sean simples y sencillas, honestas y humildes, sin competencias, sin orgullo, ni menosprecios tampoco, que tengan a Cristo como el más grande de los tesoros valiosos en sus vidas, en sus corazones. Eso es lo que Dios está llamando a Ríos. Y en esta nueva etapa es lo que nos esforzamos para que todos nosotros podamos vivir esa experiencia. Pero mire de dónde vivían esta experiencia. Dice la Biblia que la vivían en el templo y en las casas. Nos dice la Biblia que perseveraban unánimes cada día en el templo. La frecuencia con la cual se reunían. Y también en las casas. Es decir, hermanos, las reuniones en las casas no reemplazaron las reuniones en el templo, porque a veces nos podemos equivocar también. Algunos son bien, yo diría, se creen bien listos, ¿no? No tengo que ir a la iglesia, al templo, porque ya voy a un grupo. No, eso es bueno ir al grupo, pero es importante venir al templo también para recibir la palabra y llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. Entonces, las reuniones en las casas no reemplazan las reuniones en el templo, las complementan. Las enseñanzas recibidas en el templo, en la manera en cómo debemos de vivir los unos con los otros, mis hermanos, se ven mucho mejor y se aplican mucho mejor en el contexto de los grupos en las casas. Se aplica en ese lugar que podemos utilizar de una manera definida, ya objetivamente establecido, para que podamos convivir y poder crecer en comunión los unos con los otros. Las enseñanzas que recibimos acá entonces se extienden a los grupos en las casas para que podamos vivir y practicar la vida cristiana. Por eso es que es importante, no me malentienda, Dios ha bendecido a Ríos por años y tenemos programas centralizados en el templo. Gran bendición, tremenda bendición. Muchas almas han sido alcanzadas por la misericordia del Señor. Pero eso no significa que no podemos mirar las escrituras y decir, hey, yo creo que vale la pena tener estos espacios donde podamos recrearnos, podamos vivir la vida cristiana y llevar estas enseñanzas a lo íntimo de un grupo más pequeño y podamos orar unos por otros, perdonarnos unos a otros y animarnos los unos a los otros y servirnos los unos a los otros. Alguien me decía, hermano, y vamos a levantar ofrendas ahí en los grupos pequeños. Yo le decía, definitivamente yo no tengo problemas con ofrendar, pero puede venir alguna persona que no conoce a Cristo y lo que cree es que le vas a quitar el dinero, ¿sí o no? Entonces no vamos a poner tropiezo al evangelio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, sí, cuando hay una necesidad entre ustedes como grupo, ahí mismo pueden levantar una ofrenda. Y qué lindo sería, ¿no? Supliendo los unos las necesidades de los otros. Y si necesitan el apoyo de la iglesia, también va a estar la iglesia ahí para apoyar. Pero eso es la vida cristiana. Es maravilloso lo que Dios puede hacer a través de los grupos pequeños. Me encantó ver, por ejemplo, a una joven que se llama Nayeli. Por allá está, ¿verdad, Nayeli? Creo que el domingo pasado vino. Allá está. Y ya estaba en el grupo con hermana Areli. Gloria sea al Señor. Me encanta eso, de que las personas que están llegando se integren a una célula, a un grupo donde pueda crecer, pueda establecer vínculos fraternales con otras personas y podamos ser animados, motivados unos a otros. Eso es la iglesia, eso es la iglesia. No venir acá
Amén, nos vemos, no sabemos quién fue la otra persona que llegó, que estuvo a nuestro lado. No me interesa porque estoy tan centralizado en mí mismo que no me interesa la vida de los demás. Pero eso no es la iglesia, mis hermanos. Por eso los grupos en las casas son una extensión del ministerio de la iglesia. La vida y la reunión de la iglesia no debe estar limitada en un espacio y en un templo, 1 o 2 veces a la semana. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora, escuche bien, no mora en templos hechos por manos de hombres. Lo que está diciendo Pablo es precisamente de que Dios no está atado a un edificio. Este Dios que hizo con su palabra los cielos y la tierra, ¿cómo podríamos pensar que estaría atado a un edificio? Recordemos que la iglesia inició en una casa. Ríos de Agua Viva, hablando específicamente de Ríos de Agua Viva, inició en una casa. Porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, mi hermano, ¿qué pasa ahí? ¿Ahí está quién? Ahí estoy yo, en medio de ellos. Y es lo único que necesitamos para que Dios se manifieste de una manera extraordinaria en los grupos en casa. Por lo tanto, mientras más hogares se abran, más oportunidades tendremos de expandir el reino de los cielos. Y durante toda la semana, mis hermanos, yo estuve pensando, hoy lunes hay un lugar donde una comunidad de creyentes se va a juntar para orar unos por otros y para poder invitar a otras personas y hacer posible que otras personas escuchen el evangelio. Llegó el martes, hay otros lugares donde la palabra de Dios se va a exponer, mis hermanos se van a confortar, mis hermanos se van a sobrellevar las cargas los unos de los otros, van a poder orar juntos, van a poder ver al futuro de nuestra iglesia y nuestra comunidad. Llegó el miércoles la iglesia, jueves no tenemos grupos. Llegó el viernes, habían 4 grupos. Señor, yo sé que en algunos de los grupos tú vas a enviar algunas visitas que nos van a sorprender. Yo sé que también otros hermanos van a ser confortados. Vamos a orar unos por otros, Señor. Llegó el sábado lo mismo, llegó el domingo lo mismo. De tal manera que como la iglesia primitiva casi que cada día en el templo y en las casas, Cristo está siendo predicado. La iglesia está siendo edificada. Y es que nunca la idea de Dios fue que un solo pastor cuide a toda la congregación. Estamos aquí para servir a todos, pero simplemente no vamos a poder. Pero cuando se unen estos círculos y la hermana María ora por la hermana Josefina, ahí está el Señor, ministrándonos los unos a los otros, motivándonos. No te des por vencida, hermana. Yo pasé por una experiencia similar y Dios estuvo conmigo, vi la mano de Dios y nos estamos ministrando los unos a los otros. Y estamos pensando, algo que me apasiona es que los hermanos me dicen, yo sé que van a llegar invitamos a muchas personas, yo sé que van a llegar, hermano, yo sé que van a llegar los vecinos, los parientes. Y yo le digo, sí, claro que sí van a llegar. Pero si ya tú estás orando con tu equipo, yo siento de que Dios ya está logrando lo que quiere lograr en la iglesia, para empezar. Porque estás clamando por otras personas que no eres tú. Estás clamando para que Dios mueva esas vidas, esos corazones, para que lleguen a la iglesia o lleguen a este grupo y podamos así compartirle la palabra de Dios. ¿Cierto o no? Muchas veces oramos por todos, menos por los incrédulos. O si lo oramos por un incrédulo es por un familiar, por mi papá, por mis hijos. Pero a veces poco pensamos en nuestro compañero de trabajo, poco pensamos en nuestro primo, en otros seres amados que no conocen a Cristo. Entonces, cuando la iglesia ora, ¿saben qué? Dios responde. Sobre todo cuando oramos como Dios quiere que oremos, por la salvación de las almas. Por lo tanto, esta iglesia Ríos de Agua Viva, yo sé que se va a distinguir, ya se ha distinguido por ser una iglesia familiar, pero sé que Dios tiene muchas cosas, mayores cosas de los que hemos experimentado hasta el día de hoy. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios hará grandes cosas en nuestra iglesia y veo la mano de Dios desde ahorita obrando en la vida de la iglesia. Y ya solamente por mencionar, para que usted note, el versículo 47, al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Anfitriones, líderes, miembros de Operación Jerusalén y a toda la iglesia de Ríos de Agua Viva, les voy a recordar algo. Nunca se te ocurra tratar de hacer el trabajo que solamente Dios puede hacer. Se lo voy a repetir, nunca se te ocurra tratar de hacer el trabajo que solamente Dios puede hacer. ¿Y a qué me refiero con esto?
que el que añade a los grupos y el que añade a la iglesia, los que han de ser salvos, es el Señor. No es el líder. Tenemos que invitar, tenemos que llamar, tenemos que convocar a todos, pero al final solo Dios puede mover esas vidas para que se congreguen con nosotros. Por lo tanto, no te frustres, no te desanimes, porque nunca sabes cuándo Dios traerá el pez, pero sí tienes que tener puesto el anzuelo. Tú no sabes cuándo va a picar, pero un día va a picar. Por lo tanto, oremos al Señor para que ese día sea pronto, antes que la muerte lo sorprenda o antes que nuestro Señor Jesús regrese. Pero sí lo que tenemos que hacer es lanzar el anzuelo. De ahí no tengo control qué pasará. Así es que yo le animo, mi hermano, mi hermana, a que mediten esta verdad. Podemos sembrar la semilla, pero no debemos pensar que nosotros la haremos germinar y crecer y dar fruto. Podemos tirar el anzuelo, pero no podemos obligar a los peces que vengan y piquen el anzuelo. Podemos aplicar la medicina, pero no podemos obligar a nuestro cuerpo a que responda favorablemente a la medicina. Eso se va a dar por naturaleza. Nuestro trabajo, hagámoslo con fidelidad, con amor y compasión, y dejemos que Dios se encargue del resto. Amén, hermanos. Bueno, si usted no es parte de un grupo, le animo a que se vaya uniendo, porque lo que Dios está empezando ahora, yo sé que lo va a extender a muchos hogares más y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y sobre todo una iglesia más bíblica, más creciente, más misionera y más familiar. Vamos a orar al Señor. Mi Dios, te alabamos y te exaltamos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha llegado a este lugar. Gracias porque los has traído, Señor, con un propósito. Y yo sé que cada uno de ellos, mi Dios, es un alma preciosa delante de ti, por la cual tu Hijo Jesucristo dio su vida. Permítenos, Señor, ser de bendición para ellos. Que como iglesia podamos crecer en comunión, podamos crecer en tu palabra y que podamos llevar también el mensaje de esperanza, de amor a tantas personas que ahora mismo están sin esperanza, sumidas quizás a veces en el alcohol, en la depresión, en la tristeza, en la ansiedad. Pero aquí estamos, Señor. Aún en nuestra propia iglesia hay muchas personas que quizás se sienten solos. Trae convencimiento a sus vidas de que lo que tú estás empezando es para ellos, es para todos aquellos que anhelan ir más allá de una religión externa, para todos aquellos que anhelan tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con todos aquellos que tú has llamado a formar parte de tu familia. Te alabamos y te agradecemos porque sé que con tu ayuda veremos tu gloria, veremos tu poder en Ríos y en nuestra ciudad de Oklahoma City. En el nombre de Jesús. Amén y amén.